a hablar de Israel y a hablar de Cuba. Y ha terminado hablando, metiendo un arroz con mango, que yo no vi en aquel momento, pero se los voy a poner ahora, de Israel amenazando a Cuba. Dice que Israel estuvo a punto de bombardear con armas nucleares a Cuba y que tenía un complot con Estados Unidos. Y metió una jerigonza que yo me imagino que Randy Alonso y los demás, a ver, que todos son muy tontos, ¿no? Pero si había al menos una persona con sensatez, decía, trata de cambiarle el tema ahora mismo, que no sabemos de qué mierda está hablando este viejo. Y aún así, decrépito, senil, demente, estaba tergiversando la historia, estaba tergiversando sus propias palabras con respecto a la crisis de octubre, a la crisis de los misiles de Cuba. Ya verá usted por qué. Pero miren este momento, miren para acá. No, nosotros estamos preocupados por eso, sino que están preocupados porque la India se sume. No se le entiende una mierda de lo que estaba hablando. Esto lo estoy trayendo a colación porque lo acaba de republicar la Mesa Redonda. Le dedicaron 2 horas de ayer, creo, de anteayer, a esto y lo publicó también con Filo y lo están como tratando de revivir, ¿no? Tratando de hacer los rituales mágicos para sacar a este de dentro de la piedra. No, nosotros estamos preocupados por eso, sino que están preocupados porque la India se sume también a esa demanda entre todas las potencias nucleares. Tienen 200.000 armas, 20.000 armas. Empezamos por decir 200.000, después caemos en 20.000. No tenemos bien claro cuántas armas nucleares hay, pero tranquilo, vamos a seguir disfrutando de esto. Ya verán ustedes a dónde quiero llegar. Y todo el pretexto es risible de todo este problema creado y las resoluciones es el riesgo de que Irán fabrique 2 artefactos nucleares dentro de 2 años o 3 dentro de 3. Ese es el pretexto. ¿Dónde está la lógica de todo eso? Todo este gran problema es por eso. No quiere. Pero además el control, la influencia que tiene. Oigan, ¿quién tiene control e influencia? Históricamente lo que se ha denunciado es que Israel es una marionetita del Master of Puppets, que sería Estados Unidos. Según aquí, el caballero que ya estaba más para allá que para acá, decía que Israel controlaba a Estados Unidos. Tengo mis dudas, estimado, sobre ese razonamiento. Póngale comillas a estimado. El Estado de Israel sobre Estados Unidos. Oh, mira, tiene control el Estado de Israel sobre Estados Unidos. Yo pensaba que era al revés. Un país que en unos pocos años se ha convertido en potencia nuclear. Nosotros hemos tenido riesgo de que nos atacaran. Cuando el gobierno de Reagan hicieron estallar. Oigan, que vamos un poquito atrás, Cuba corrió el riesgo, ¿no? De que Israel lo atacara. Se ha convertido en potencia nuclear. Nosotros hemos tenido riesgo de que nos atacaran. De que Israel atacara a Cuba con armas nucleares. ¿De qué hablaba? ¿De qué hablaba el cenicero andante este? Cuando el gobierno de Reagan hicieron estallar. Hicieron una prueba nuclear en el mar. Y, vamos a seguirle la lógica. Hicieron una prueba nuclear en el mar. Bien. En un barco. Nosotros le adivinamos qué es. Porque teníamos las tropas llegando a Namibia. Tenían las tropas llegando a Namibia. Coño, no pude poner yo otro desierto. Que el desierto de Namibia está ahora a oscura. Dicho sea de paso, les voy a poner imágenes en vivo dentro de un momento. Pero bueno, las tropas cubanas llegando a Namibia. Bien, vamos a seguir la lógica. Y entonces, a través de Israel le suministraron como 14 artefactos que eran mucho más poderosos que lo que lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki. Para aquí. Aquí, en primer lugar, ¿a quién le dieron las armas? Porque estoy confundido con esa narración. A través de Israel dice que le dieron 14 artefactos. ¿Pero a quién? ¿A Namibia? ¿A África? ¿De quién está hablando usted, hermano? Israel era quien lo iba a atacar con
espera un momentico porque aquí estoy perdido. 14 bombas atómicas que cada una de ellas era más poderosa que las que tiraron en Hiroshima y Nagasaki. Pero ¿y para qué tanto, mi viejo? ¿Para qué tanto? A ver, vamos a ver, póngamele el pampercito que está ya reflexionado, se reflexionó encima, hay que cambiarle el pamper. A ver, ¿cómo que 14 bombas nucleares más poderosas? Pero eso es para Cuba nada más. Oye, pero que se ensañaron. Ah, no, que era con las tropas de Namibia. A ver. Él le suministraron como 14 artefactos que eran mucho más poderosos que lo que lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki. Y eso era para atacar las tropas cubanas en Namibia. Y nosotros teníamos allí como 60.000 hombres avanzando. Pero espera. 220 y tantas mil personas murieron con el primer lanzamiento de una bomba atómica en la primera en Hiroshima. Si la memoria no me está jugando una mala pasada, vamos a verificar números más o menos exactos. A ver, muertos, Hiroshima. Obviamente, cuando el lanzamiento inmediato murió un número de personas y en los días subsiguientes y en los meses siguientes, producto de la radiación y demás, y los efectos del lanzamiento, murieron muchas más, ¿no? Pero mira, se estima que hacia finales del 45 las bombas habían matado de manera inmediata, 166.000 personas en Hiroshima y 80.000 en Nagasaki, totalizando cerca de 250.000, 246.000 muertes, aunque solo la mitad falleció los días de los bombardeos. O sea, todos los demás esos números comenzaron a subir. Vamos a dejarlo en 150.000 en Hiroshima. ¿Para qué hacían falta 14 bombas más poderosas para 40.000 soldados? Pero ¿qué lógica tenía este caballero detrás aquí, en el cerebelo? No es nueva. Ya nosotros veníamos sufriendo una experiencia de riesgo nuclear. Veníamos sufriendo, qué bueno que usted tocó esto. Y a los cubanos que me ven hoy, que tienen acceso hoy a nuestras plataformas, a esta información, esto que les voy a mostrar, que lo mostré hace aproximadamente un año, pero que lo voy a traer ahora otra vez cuando termine este fragmento, es muy importante para comprender justamente lo que tenía este señor, la entraña podrida, pútrida que tenía este hombre dentro. Teníamos experiencia, dice él. En primer lugar la tenías tú. El pueblo cubano no tenía experiencia porque ustedes le ocultaron la magnitud de la crisis de los misiles, la crisis de octubre. Los cubanos no sabían a lo que se estaban enfrentando realmente. Pero dice que tenían experiencia. Oigan. Cuando los soviéticos instalaron los proyectiles aquí. Cuando los soviéticos instalaron los proyectiles aquí, fíjense el enfoque, por eso les digo, ya estaba muy jodido la cabeza, pero aún así era un tergiversador y un manipulador, porque parece que fue algo ajeno a él. De hecho, dice él que él no estaba de acuerdo. ¡Qué maravilla! O sea, al parecer era algo que hicieron los soviéticos por su parte, ¿no? Entonces, ¿había independencia? ¿Cuba tenía independencia o no? Entonces, la cacareada independencia, no al anexionismo, Cuba libre y soberana, ¿los soviéticos podían instalar lo que les diera la gana en Cuba? Qué interesante, ¿no? Que nosotros, de luego, no nos gustaba. Y la independencia, ¿dónde aparecen ahora los cuadros del Comecandela partido? Todos estos insufribles que te vienen a hablar de independencia y Cuba libre y soberana, no nos gustaba. Los soviéticos nos instalaron, entonces eran una base, es lo que siempre he dicho. Cuba fue una base militar soviética. Hicieron con Cuba lo que les dio la gana, justamente porque tenían a este psicópata que lo que quería era eso. Ni queríamos cambiar seguridad, nada, andábamos buscando. Cuando hicimos esta revolución no estábamos contando con ninguna alianza de la URSS. Eso nos vino muy bien, pero cuando nos quitaron el petróleo nos lo entregó. Hay que ver la cantidad, no estamos hablando. Nos vino muy bien. Fíjate cómo se le soltó, le quitaron el bozal y empezó a decir medias verdades con mentiras y con 200.000 armas. Después dijo que 20.000, no estaba claro, pero empezó a decir entre tontería y tontería alguna honestidad pasada, ¿verdad? Sin haber vivido una experiencia. La vivimos en el 62 y la vivimos en el 70 y tanto, a fines de la década del 70. Es una misión internacionalista. Como se le llama, misión internacionalista al injerencismo, ¿verdad?
Como han sufrido otras naciones de este mundo, como se ha sufrido en El Salvador, recuerden lo que le decía Flores a este mismo, como se ha sufrido en África, precisamente la presencia de tropas cubanas en conflictos donde no tenías nada que hacer. Y son los mismos que vienen a decirte que no se puede ni opinar siquiera. No me joda. Tomamos todas las medidas, avanzar y meterse bajo tierra. Claro, porque meterse bajo tierra, un poquito bajo tierra, te va a garantizar la subsistencia. Esto me recuerda el gran episodio que he contado antes y sé que varios de ustedes que están aquí viéndome, amigos de ex compañeros de la vocacional, recordarán al compañero Topo, aquel profesor de PMI que le preguntó en una ocasión a mi querido amigo Christopher Elías, le estaba diciendo a los demás, bueno, un desembarco a no sé, a kilómetro y medio, un desembarco enemigo. Bueno, profe, tirarse al piso, dar la señal de alarma. A otro más y a Christopher le pregunta, bomba atómica a 100 metros. Y Christopher le responde muy adecuadamente, me dedico a morir en la contienda. Porque si me lanzas una bomba atómica a 100 metros, ¿qué se supone que yo haga? ¿Cuál va a ser mi protocolo? Pues morir en la contienda. Bueno, decía, estábamos entrenando a la gente para que se metieran bajo tierra. Avanzar y meterse bajo tierra. Mira tú. No podíamos esperar que por casualidad. Se comprobó todo después. Ahora acaban de salir. Ni siquiera Mandela sabe que se hicieron. Porque no se lo pregunté dónde están. Y nadie sabe de qué coño estás hablando. Mírale la carita ahí. Ahora, de lo que sí sabemos que está hablando, justamente de decir que instalaron esos cohetes, esos misiles, y nosotros no queríamos, ¿verdad? Y no nos interesaba. Lo que sí sabemos, for a fact, categóricamente, es que este viejo diabólico, cuando no era tan viejo, durante la crisis de los misiles, quería volar el mundo como un psiquitraqui. Quería explotar, quería el invierno nuclear. Eso además lo ha dicho él mismo. Los que no vieron este material hace algún tiempo cuando lo publiqué, se los voy a poner ahora para contrarrestar sus propias palabras. Mírenlo aquí, contando durante esos días la célebre carta que él le envió a Khrushchev diciéndole ataque preventivo. Métele los cohetazos a los americanos porque si no van a invadir Cuba y después te van a atacar a ti echando a fajar. Esa carta que él menciona aquí y que después toda la historiografía contemporánea y toda la documentalística y los libros que se han escrito fue gran parte de lo que horrorizó a Khrushchev. O sea, casi debemos a la locura demencial de este individuo haber escrito esa carta sugiriéndole, óyeme, yo tengo en mi suelo los cohetes, ¿verdad? Lánzalo desde aquí y vamos a matar a millones de americanos aunque el mundo se vaya a la mierda porque era una destrucción, la Mutual Assured Destruction, destrucción mutua asegurada, estaba garantizada y cuentan que Khrushchev se horrorizó y dijo, ¿dónde hemos puesto esos misiles? ¿No? ¿Los tiene este loco? Pues vamos a quitárselos lo antes posible. Miren cómo cuenta él mismo ese episodio. Parecía inminente que la guerra se desatara. Parecía inminente. Entonces no me pongo a pensar en Cuba. Digo, si Cuba pienso... No, por supuesto, dice él, no me pongo a pensar en Cuba. Jamás pensó en Cuba. Fíjate cómo le traicionaba a veces el subconsciente, ¿no? Dice, parecía inminente que se desataría, así que no me pongo a pensar en Cuba. Lo único en lo que debías pensar, malparido. Entonces no me pongo a pensar en Cuba. Digo, si Cuba pienso, si desgraciadamente se desata esta guerra, nosotros vamos a desaparecer del mapa. Así que ya esto está por descontado, ¿verdad? Nosotros vamos a desaparecer del mapa. Era eso lo que tenían que conocer los cubanos. A ver cuántos que tenían a sus hijos, cuántos que querían todavía a sus hijos y que querían a su tierra y a su existencia, el mero hecho de respirar, hubieran respaldado esa visión. Me preocupó ya que se cometiera un error y la URSS recibiera un ataque sorpresivo. Y es cuando me decido hacer la carta. Muy delicado el tema. Porque tenía que hablar nada menos que a Khrushchev. El dueño de los cohetes. Le decía yo a Khrushchev, del análisis de la situación y de los informes que obran en nuestro poder, considero que la agresión es casi inminente dentro de las próximas 24 o 72 horas. Aunque digo que pueden ocurrir dos cosas. El ataque aéreo o la invasión, considero menos probable la invasión. Si tiene lugar la segunda variante y los imperialistas, esta era una palabra muy usada
del lenguaje corriente. Eso a mí me encanta repetirlo, porque la siguen usando en Cuba, el imperio, y el propio autor, el que la impulsó, el que se las repetía, se burlaba. Esto fue una entrevista con CNN en español, hablando sobre la crisis de los misiles. Es como si yo te digo a ti de repente que utilices un término y a tus espaldas me burlo de que lo uses. Fíjate qué interesante, ¿no? Los imperialistas, y dicen, ese era un término que por entonces... No, espérate, por entonces. Cuba se sigue utilizando a día de hoy. Estás muerto, ya afortunadamente eres polvo concentrado en una piedra y se sigue utilizando el término, ¿eh? Usada en el lenguaje corriente. Y los imperialistas invaden a Cuba con el fin de ocuparla. La Unión Soviética no debe permitir jamás las circunstancias en las cuales los imperialistas pudieran descargar contra ella el primer golpe nuclear. Le dije así con esa frase. Da tú el primer golpe nuclear. Y cuando te dicen eso, cuando ese es el consejo, mira, vamos a ponerlo en estos términos muy sencillos. Si yo soy un pez grande y tengo un armamento muy, muy poderoso y tengo un conflicto con mi vecino de 2 casas más allá, ¿verdad? Hay una casa intermedia y tengo un vecino también muy poderoso con un armamento muy fuerte, y el vecino intermedio, en lugar de mediar y en lugar de decir, óyeme, vamos a ponernos de acuerdo que nadie quiere que este mundo se vaya a la mierda, nadie quiere que este vecindario se convierta en un infierno. En lugar de hacer eso, lo que hace es mandarme una carta o venir por la noche y decirme, oye, yo creo que deberías atacarlo ahora mientras duerme. Yo sabiendo que de yo atacarlo, el vecino va a contestar, y entre lo primero que va a ocurrir es que la casa tuya, que está en el medio con tu familia, con tus hijos y con toda tu familia y todos tus seres queridos, se va a hundir en la mierda. Vaya, se va a derretir. Lo primero que yo voy a pensar es, ¿a quién tengo yo de vecino? ¿Qué monstruo es este? Sobre todo porque el vecino de la enemistad, el de 2 casas más allá, y yo estamos tratando de ponernos de acuerdo porque sabemos lo que podemos armar. Sabemos que tenemos armas para destruirnos no solamente a nosotros, sino a todo el vecindario, a todo el barrio. Entonces, por más odio que nos tengamos, estamos condenados a ponernos de acuerdo. Y el primero que iba a sufrir las consecuencias eras tú. Y tú vienes por la noche y me dices, ataca ahora. Yo digo, usted no quiere a sus hijos, usted no quiere a su familia, usted es un loco, literalmente un loco. Pues yo estaba convencido absolutamente que si desembarcaban e invadían, se creaba tal situación de que la URSS estaba en grave riesgo de que le aceptaran el segundo paso. Yo estaba convencido de que el segundo paso norteamericano después de la invasión era aceptarle a la URSS un golpe nuclear. Y en consecuencia, como él estaba convencido de eso, en lugar de rebajar tensiones, ¿verdad? En lugar de tratar de calmar los ánimos, servir como una especie de mediador, ganarse un premio Nobel de la Paz, ¿no? Sea lo que sea, no, es vamos a la descojonación, para ponerlo en términos bastante pueblerinos, ¿no? Ese es el individuo que después decía, la URSS instaló aquí en Cuba aquellos cohetes que nosotros no los queríamos. Qué descarado, cuánta farsa, ¿no?